La siguiente presentación es de Jaime López de Carrizosa, de una correduría de seguros, Interriesgo, que va a hablarnos de patrimonio protegido, que es un aspecto muy interesante y que realmente yo creo que nos va a sorprender a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Soy el director de Interriesgo 1986, una correduría que se fundó en el año 86. Y bueno, lo primero que quería deciros es que esta presentación y todo el asesoramiento que os vayamos a dar, si así lo queréis, es absolutamente gratuito y desinteresado desde esta charla hasta si decidís constituir el patrimonio protegido, ¿no? La presentación consta de una pequeña introducción, el concepto de qué es el patrimonio protegido. A mí me gusta llamarle al patrimonio protegido que es un saco de bienes y derechos, lo veremos más adelante. ¿Quiénes son los titulares y beneficiarios del patrimonio protegido? ¿Qué requisitos? Todo esto parece muy complicado, pero hablábamos antes en la comida y decía que al final es un documento muy sencillo y que no hay que preocuparse por todo esto que parece aquí muy complicado, ¿no? La extinción del patrimonio protegido, quiénes podrán administrar el patrimonio protegido, como decía antes, este saco, y la supervisión del patrimonio protegido. Bueno, según un estudio de la BBK Seguros, el principal problema o preocupación de todos los padres es qué será de nuestros hijos cuando nosotros faltemos, ¿no? Cómo se podrán ganar el sustento. De hecho, en este mismo estudio, el 54% de las personas respondían que pensaban que sus hijos no iban a poder, sus hijos con alguna discapacidad no iban a poder trabajar o tener un trabajo ordinario, y pensaban que buena solución a eso sería el teletrabajo. Y bueno, al final lo que vamos a ver es que el patrimonio protegido ayuda a eliminar ese grado de incertidumbre, no solo económico, sino a través de la estandarización de todos los procesos, ¿no? de ese patrimonio. Ahora mismo nosotros tenemos 3 mecanismos para ordenar la economía de nuestros hijos, ¿no? Que es legar los bienes o derechos en el testamento, lo cual supone esperar hasta el fallecimiento, y la tributación, que depende de las comunidades, puede variar entre el 1 y el 35%, donar los bienes directamente, que también tiene pues un tema fiscal, y aparte el tema de la administración de esos bienes, o constituir un patrimonio protegido y regular toda esa administración de bienes, ¿no? Como decía antes, para mí es un documento sencillo el patrimonio protegido, que regula muchos temas, ¿no? Pero la definición es que es una masa patrimonial formada por bienes y derechos aportados gratuitamente o donados, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad, ¿no? Es un patrimonio independiente al patrimonio personal de la persona, y está protegida por 2 motivos. Primero, porque está supervisada por el Ministerio Fiscal, lo veremos más adelante, y porque tiene una serie de beneficios fiscales, que también veremos más adelante, ¿no? Como os decía, para mí el patrimonio protegido es un saco donde metemos dinero, ahorro, cuentas corrientes, lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? También bienes o derechos. Una de las principales ventajas es que nos aporta, que esto no lo tiene una donación, podemos incluir el coche donde tenemos adaptado para personas con movilidad reducida, ¿no? Por ejemplo, no podemos incluir un Ferrari, pero siempre podemos incluir un coche que necesitemos, ¿no? Pólizas de seguros, hablábamos antes de que se trata de disminuir la incertidumbre futura, pero también la presente. Si yo tengo un seguro de vida, puedo incluir las primas aportadas al patrimonio o al saco, que le llamaré a partir de ahora para que suene más fácil el saco, ¿no? O bienes inmobiliarios. Yo puedo legar los derechos del alquiler sobre un inmueble, un local, un piso, o directamente el piso donde vaya a vivir, ¿no? En definitiva, es un mecanismo de protección patrimonial
para la satisfacción de sus necesidades vitales, sin tener que esperar a la transmisión por vía de donación o por herencia, ¿no? ¿Qué son las necesidades vitales? Pues por supuesto comida, educación, tratamientos médicos, vacaciones incluso. Bueno, al final requiere un tema de sentido común, pero como veremos más adelante está supervisado por el fiscal, ¿no? Que veremos si es una ventaja o un inconveniente o qué es, ¿no? ¿Quiénes pueden ser titulares o beneficiarios del patrimonio protegido del SACO, ¿no? Que decíamos antes? Las personas afectadas por una discapacidad intelectual mayor o igual del 33%, y las personas afectadas por una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%. ¿Vale? El grado de discapacidad se acredita, como bien vosotros sabéis, pues o por resolución judicial en firme o por el reglamento establecido. ¿Quién puede constituir el patrimonio protegido? La propia persona con discapacidad, sus padres, tutores o cuidadores, cuando la persona con discapacidad no tenga capacidad de obrar suficiente, y el guardador de hecho de una persona con discapacidad psíquica. Bueno, aquí ya entramos en un tema de, lo hablaba antes también en la comida, que este patrimonio protegido puede ser un motivo de cohesión familiar, ¿no? Muchas veces tenemos familiares que quieren ayudar y no saben cómo, y este podría ser un buen medio haciendo aportaciones al SACO, digamos, ¿no? Esta forma de patrimonio protegido tiene un beneficio para el que aporta de desgravación fiscal de unos 10.000 euros por donante, hasta un máximo por patrimonio protegido de 24.250 euros. ¿Esto qué supone? Que si nuestros padres, si los padres aportáis, por ejemplo, 10.000 euros cada uno y uno de sus hermanos quiere aportar 5.000 euros, sobrepasarían el límite de 24.250 euros, con lo cual cada uno se desgravaría proporcionalmente en su declaración del IRPF. Como veremos más tarde, para mí esto solo es la guinda del pastel del patrimonio protegido, sino que porque anteriormente hemos regulado un montón de aspectos, ¿no? ¿Quiénes se pueden beneficiar de esa desgravación? Pues hasta tercer grado de consanguinidad, es decir, abuelos, hermanos, cuñados, nietos, bisabuelos, tíos, sobrinos, bisnietos y primos, además de, evidentemente, padres, suegros, hijos, yernos o la nuera, ¿no? ¿Qué requisitos formales tiene esto? Antes hablábamos de que en realidad es mucho más sencillo constituir un patrimonio protegido, luego veremos un ejemplo de patrimonio protegido de lo que parece, ¿no? En realidad solo hay que ir al notario a decir qué bienes queremos aportar, quiénes los aportan y qué finalidad tendrán y una serie de cosas, ¿no? También se puede constituir el patrimonio protegido por resolución judicial cuando un juez considera que se ha rechazado infundadamente la constitución, ¿no? Es decir, a lo mejor un hermano quiere constituírselo y por cualquier motivo sus padres se niegan y el juez considera que es beneficioso para esa persona con discapacidad, ¿no? Hablamos de los gastos notariales de esa constitución. Aquí vienen un montón de números. Básicamente, bueno, nosotros tenemos un acuerdo con un notario en Madrid por el que constituir un patrimonio de 10.000 euros cuesta unos 180 euros, que puede ser un coste importante. Esto hay que valorarlo y también tener en cuenta que tiene desgravaciones fiscales, ¿no? Los requisitos formales. Luego veremos un ejemplo del documento redactado, pero básicamente lo que se hace es hacer un inventario de todos los bienes que se aportan. Ya hemos dicho que pueden ser donaciones monetarias, una cuenta corriente, lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Un piso, el coche, como hemos dicho antes, cualquier cosa, ¿no? Y la determinación de las reglas de administración del patrimonio, ¿vale?
¿Ahí qué vamos a regular? Vamos a regular quién va a ser el encargado de administrar esos bienes. Lo más normal es que cuando los padres viven, pues sean ellos quien lo administren, ¿no? Pero incluso ahí podemos ver o estipular qué va a pasar si cuando fallezcan los padres, quién se hará cargo, y esta administración la puede hacer tanto una persona física como jurídica. Es decir, si por lo que sea no tenemos algún familiar cercano o una persona que genere nuestra confianza para administrar esos bienes y queremos delegarla en cualquier ONG, se puede estipular también en esas reglas de administración, ¿no? Cualquier otra disposición que consideremos interesante también se estipula ahí, como por ejemplo qué va a pasar si se disuelve el saco, ¿no? Si el saco definitivamente, ahora veremos los motivos de extinción, pues se deshace, pues qué pasará con esos bienes, ¿no? Lo cual también aporta un grado de seguridad a si, por ejemplo, un primo aporta 10.000 euros, saber que el primo, si el saco se extingue, también tendrá derecho a recibir esos 10.000 euros de vuelta, a pesar de que se los haya deducido fiscalmente, ¿no? Entonces, una vez que se ha ido al notario y se constituye el patrimonio, lo que se hace es, lo primero, ir al registro civil, ¿vale? Está en tercer lugar, pero se va lo primero al registro civil. Hay muchos funcionarios que dicen que allí no es, pero sí que es allí. Cada vez que tenemos algún problema de algún funcionario que dice no, hay que ir aquí, no, hay que ir al registro civil a que se inscriba en ese registro. De allí pasan directamente nota al fiscal que le corresponda. Luego veremos qué implicaciones tiene que el fiscal esté enterado de este patrimonio y dependiendo de las implicaciones fiscales que tenga, vamos a los actos jurídicos documentados si es necesario. Todo el tema fiscal lo que nosotros hacemos es tratarlo aparte, ¿no? O sea, la primera idea de esta charla es que conozcáis qué es el patrimonio protegido para los que no lo conocéis y, por supuesto, después de esta charla, quien quiera puede hablar con nosotros para seguir avanzando en este tema, ¿no? Y una vez que se realiza, pues también saber qué fiscalidad tiene, ¿no? Si lo que se traslada es un bien inmueble, lo que se dona se va también al registro de la propiedad. Y en definitiva, también hay que hacer una declaración de donaciones antes de febrero del año siguiente, ¿no? ¿Quién puede administrar el patrimonio protegido? Pues si tiene capacidad de obrar, el propio titular. Si no tiene capacidad de obrar, lo administrará pues, sus tutores legales, sus padres y, en definitiva, quien administre sus bienes, ¿no? Puede ser una persona completamente distinta a quien tenga a su tutor. Es decir, si queremos, podemos tener un tutor legal que se ocupe de esa persona, pero también podemos designar a otra persona que administre sus bienes, ¿no? Como decíamos antes, y yo creo que esto es importante resaltarlo, está supervisado por el Ministerio Fiscal. El fiscal puede que nos llame una vez al año, puede que no nos llame en la vida o puede, al final, él lo que vela es por el patrimonio de esa persona con discapacidad. Entonces, él lo que va a hacer es asegurarse de que realmente ese patrimonio se utiliza para sufragar los gastos vitales, ¿no? Esto para mí me parece una ventaja, sobre todo porque si lo que estamos buscando es el bien de esa persona, el administrador sabrá que si administra mal esos bienes puede responder ante el fiscal, ¿no? ¿Cómo se extingue un patrimonio? Pues básicamente por dos vías: por fallecimiento del titular y porque esa discapacidad desaparezca,
y porque el juez puede acordar que no se está administrando bien el patrimonio y, por lo tanto, lo mejor para esa persona es extinguirlo, ¿no? Una vez extinguido el patrimonio o cuando se ha deshecho el saco, ¿qué pasa con los bienes aportados, ¿no? Lo primero que nosotros recomendamos es tenerlo en cuenta antes de la aportación, porque eso ya previene un posible problema, ¿no? Pero si se produce el fallecimiento del titular del patrimonio protegido, pasa directamente a la masa hereditaria y si es por... lo que nosotros recomendamos siempre es tenerlo contemplado de tal forma que si yo he aportado a mi hermano 10.000 euros, si ese patrimonio no se ha consumido, lo mejor es que revierta otra vez en mí si así lo consideramos oportuno, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, ¿no? Al final, el documento que nosotros realizamos con el patrimonio protegido regula este tipo de situaciones y es lo que habíamos dicho antes, que puede ser por muerte o porque esa discapacidad haya desaparecido, por lo cual los bienes revierten o directamente en la persona que ha donado esos bienes o, directamente a la herencia, ¿no? Lo que hablábamos antes, para mí las ventajas fiscales son solo la guinda del pastel. En realidad, lo que estamos regulando aquí es la administración de esos bienes. ¿Quién va a ser el administrador? ¿Qué va a pasar en caso de fallecimiento? ¿Qué va a pasar con esos bienes? En definitiva, lo más importante es que estamos reduciendo la incertidumbre que tenemos los padres a la hora de nuestro fallecimiento o incluso ahora, porque ahora mismo lo que estamos haciendo también es incluir gastos actuales, ¿no? Como comentábamos del coche, primas de seguros, estudios que realicemos ahora, etcétera, etcétera. Para los donantes, ¿qué ventaja fiscal tiene? La primera es que se puede donar por donante unos 10.000 euros hasta los 24.250 euros que pueden aportar todos los donantes. Esto, como decía antes, si el padre y la madre donan 10.000 euros cada uno, para beneficiarse de la fiscalidad nos quedarán 4.250 euros. A ver, que se me haya la diapositiva. En definitiva, una cuenta corriente de 10.000 euros dentro del patrimonio protegido podría significar que bajásemos de escalón y además una rebaja en la base liquidable, ¿no? Fuera del patrimonio protegido, pues no tenemos ninguna ventaja. ¿Qué es la disposición de los bienes? ¿Vale? Nosotros vamos constituyendo el patrimonio, pero ese patrimonio que puede ser para el futuro también puede utilizarse en el momento actual, ¿no? Obviamente, si nosotros tenemos que pagar una hipoteca y ese patrimonio está ahí, pues lógicamente podemos recurrir a él, ¿no? Es cualquier enajenación, cesión o transferencia de esos bienes, derechos integrantes en el patrimonio, ¿vale? Lo que hablábamos antes, si yo necesito pagar el alquiler, nos vamos a ir de vacaciones la familia entera, no tiene por qué ser solo los gastos dedicados a esa persona en concreto, ¿no? En definitiva, fiscalmente, esa disposición, ¿cómo afecta? Si nosotros estamos, en realidad, si es una cuenta corriente, no tiene tratamiento fiscal alguno, pero si yo incluyo en el patrimonio protegido, en ese saco, acciones, por ejemplo, y las tengo que vender para hacer frente al pago de cualquier gasto, no se considera como un acto de disposición, por lo tanto, no tiene
gravamen fiscal alguno, ¿no? Al final se trata de una donación, ¿vale? Lo que estamos haciendo es donar a esa persona los bienes y derechos que consideremos oportunos, ¿no? Por lo tanto, hasta 10.000 euros por donante no tiene ninguna implicación fiscal, es más, nos reduce la base liquidable. Bueno, aquí os he traído un ejemplo de un patrimonio. Básicamente son 5 hojas. Decíamos antes que todo puede sonar muy complicado, pero en realidad es un documento que se lleva ante notario donde las personas que constituyen el patrimonio figuran aquí en la primera hoja y constituyen y donan ese patrimonio. Todos los años hay que ir al notario para ver qué bienes se han aportado o qué bienes se han dispuesto, ¿vale? Y básicamente se regula todo lo que consideremos oportuno, ¿no? Si tenemos varios donantes en la constitución inicial también lo fijaremos, qué aportación inicial, la designación de las personas que van a administrar el patrimonio, es decir, los padres, que se puede decir tanto solidariamente como mancomunadamente, el tipo de administración lo regula la persona que lo constituye. ¿Qué pasaría en caso de faltar los padres? ¿Quién sería el siguiente en administrar esos bienes? Y, en definitiva, al final podríamos poner cualquier amigo que consideremos, cualquier persona que consideremos o cualquier institución, ¿no? Este documento al final es un documento vivo, lo cual quiere decir que si los titulares deciden cambiarlo y piensan que ahora la persona correcta para administrar los bienes es otra, pues se puede volver a ir al notario y cambiarlo, ¿no? Por último, tenemos el destino final de los bienes en caso de extinción del patrimonio. Ya hemos visto que puede ser o por fallecimiento de la persona con discapacidad o porque esa discapacidad desaparezca, ¿no? Y al final, simplemente las advertencias del notario. Cuando ya tenemos este documento, vamos al registro civil, se inscribe y si hay una donación de algún bien inmueble, se lleva al registro de la propiedad, y si tiene que haber algún tema fiscal más de algún gravamen, pues se hace pertinentemente en el año siguiente, ¿no? Como conclusión, yo empiezo por los inconvenientes, porque efectivamente hay unos trámites iniciales y unos costes. Hay que tenerlos en cuenta porque todos los años, aunque yo me lo vaya a deducir fiscalmente, tenemos unos costes iniciales de, por ejemplo, para 10.000 euros de 180 euros en el notario. Si hay que hacer alguna anotación, pues en el registro de la propiedad, pues todos esos costes. Y todos los años hay que ir al notario para ver qué disposiciones se han hecho y qué aportaciones nuevas se han hecho. La supervisión fiscal yo la he dejado como ni ventaja ni inconveniente, ¿no? Porque el fiscal, si consideramos que un fiscal al final lo que está buscando es que el titular del patrimonio esté siendo bien atendido con esos bienes, que sus necesidades básicas estén bien atendidas, que se pague la luz con esos bienes, que tenga un techo, que pueda irse de vacaciones, que pueda estudiar, que tenga acceso a los tratamientos médicos y demás, yo considero que es más bien una ventaja que un inconveniente. Si lo que se hace es un mal uso de esos bienes, pues en realidad sería un inconveniente, ¿no? Como ventajas, estamos reduciendo la incertidumbre, podemos regular cualquier aspecto que consideremos oportuno. Con 5 hojas se puede regular bastante bien el patrimonio,
pero se puede incluir cualquier aspecto que nosotros queramos y nos parezca importante. Tenemos una protección del beneficiario, no habrá gente que quiera acercarse a él por interés y que quiera administrarle los bienes desinteresadamente. Estamos normalizando procedimientos, es decir, en caso de que falten, incluso antes de que suceda, ya tendríamos previsto qué va a pasar, ¿no? Si faltan los padres, ¿quién será el nuevo administrador de esos bienes? ¿Qué pasará cuando desaparezca el patrimonio? Etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, como decíamos, la ventaja de que para el donante tiene deducciones fiscales de 10.000 euros por aportante hasta 24.250 euros por patrimonio protegido. En definitiva, el patrimonio protegido, el SACO, es un documento que se firma ante notario donde regulamos todo lo que hemos aportado a ese patrimonio. En coche, matrícula del colegio, todos los gastos actuales, esos también se pueden incluir. A mí me gusta verlo como una especie de plan de pensiones para cuando nosotros no estemos, pero también se pueden incluir los costes actuales, ¿no? Hablamos de primas de seguros, hablamos de todos los tratamientos médicos, todo lo que consideremos que son necesidades básicas están incluidas aquí, ¿no? Regulamos situaciones, como decíamos antes, estamos preveyendo ya qué pasará si el patrimonio desaparece, si el patrimonio protegido desaparece, qué pasará si los padres ya no estamos, a quién corresponderá la titularidad y la administración del patrimonio, las ventajas fiscales que hemos hablado antes y, por último, la supervisión de un fiscal que lo único que va a hacer, en mi opinión, por regla general, la experiencia que tenemos es que los fiscales no suelen entrar, pero cuando suelen entrar lo que están velando es por la administración leal de ese patrimonio, ¿no? Como decía antes, todo este asesoramiento que nosotros hacemos empieza ahora. Todo el que quiera puede dirigirse a nosotros. Esta herramienta no es para todo el mundo, desgraciadamente, pero consideramos que nos puede ayudar mucho ahora y mucho en el futuro. Nuestro asesoramiento empieza ahora, en realidad, con esta charla, y a partir de ahí todo lo que necesitéis estamos a vuestra disposición, tanto en mi teléfono móvil como en mi correo electrónico, para lo que necesitéis. Muchas gracias, Jaime, porque esto es un tema que preocupa mucho y realmente pues, el conocer que hay fórmulas que contemplan esta posibilidad, pues yo creo que a las familias les va a resultar muy interesante. Tenemos un momento breve para un par de preguntas. Nacho, si te quieres quedar aquí. Nacho. ¿Con quién arrancamos la rueda? ¿Con tú mismo? Mi pregunta es para Jaime. En primer lugar, agradecerte muchísimo el informarnos y el ofrecerte desinteresadamente a darnos asesoramiento. Yo tenía 3 preguntas. Una muy básica, y es si los límites fiscalmente deducibles son anuales. Sí, perdón, no lo he dicho, pero sí, son anuales. La segunda, ¿qué sucede si te lo planteas de alguna forma también como un fondo de inversión? Es decir, si vas haciendo compras y ventas dentro del mismo patrimonio protegido, ¿es factible el disolver, por ejemplo, la compra de una casa y revertir el patrimonio? El tenerlo como un vehículo de inversión más o menos activo. Bueno, yo no me lo plantearía así, pero no por nada, sino porque eso habría que analizar caso a caso qué estamos vendiendo, qué estamos comprando. Porque la compraventa al final tiene unos efectos fiscales,
la donación tiene unos efectos fiscales y sobre la persona con discapacidad también tributa por los rendimientos, ¿no? Si no recuerdo mal, está exento hasta 3 veces el IPREM. Desde luego, si ahora cambia la ley y parece que hasta los 14.000 euros no va a tributar, pues también todos esos rendimientos que se consideran del trabajo estarían exentos, pero habría que verlo caso a caso. Es decir, además, toda esa venta de bienes tiene que estar destinada a quiero decir que si yo vendo las acciones o vendo un piso y ese importe no lo dedico a la satisfacción de las necesidades básicas, el fiscal me puede decir que lo estoy dedicando a otro tema, ¿no? Pero lo puedes manejar de alguna forma como un vehículo a ese efecto activo. Sí, o sea, como decíamos antes, es una forma viva que se modifica todos los años, con las aportaciones y con las salidas. Ahora, siempre esas salidas tienen que estar justificadas porque yo vendo unas acciones o vendo este piso porque quiero pagar cosas, necesidades básicas, ¿no? Pero no reinvertirlas. Pero no reinvertirlas. En principio, primero que tendrá, perderás la ventaja fiscal porque al vender esos bienes estarás tributando por ello, y segundo, que si estás reinvirtiendo, al final no estás vendiendo para satisfacer esas necesidades básicas, sino que estás vendiendo para reinvertirlas en otra cosa, ¿no? En otro activo. La tercera, que supongo también es básica, ¿solo se puede disolver por fallecimiento o por recapacitación? Sí, también si un juez considera que se está administrando mal los bienes, el fiscal ve que se está dedicando a otra cosa, que es justo lo que queremos evitar, que se dedique, pues no lo sé, pues a gastos relativos al administrador, que se vaya él de vacaciones y no se vaya con la persona con discapacidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces el juez puede instar a la liquidación del patrimonio. Mil gracias. Gracias. Hola, yo quería preguntarte, Jaime, ¿la protección jurídica no conlleva que el patrimonio de esa persona esté protegido? ¿La protección jurídica en qué sentido? Por ejemplo, nosotros, María ya tiene 18 años, tiene una discapacidad del 60 y pico %. Entonces, nosotros hemos mandado toda la documentación, informes médicos, psicológicos, etcétera, al juzgado. Y los jueces estudian el caso y ellos dictaminan qué tipo de protección jurídica se le puede dar a esa persona. Es decir, para que al ser mayor de edad, si le hacen firmar algún tipo de papel o quieren sacar dinero de su cuenta corriente, aprovecharse en ese sentido, no lo puedan hacer, o ni meterse en ningún lío en el sentido de firmar un documento que acredite que alguien sea beneficiario de sus bienes. Como tiene una discapacidad, eso legalmente no sería posible. Entonces, está protegida en ese sentido. Efectivamente. Yo creo que iba más por la patria potestad y por la capacidad de obrar, ¿no? Pero sí, efectivamente, está protegida. Aquí lo que intentamos es ir un poco más allá. Es decir, que puedan aportar familiares, saber qué pasará el día que yo no esté como padre, y en definitiva tenerlo todo contemplado, ¿no? Sin embargo, cuando estás hablando de esa protección, pues es en el momento actual, ¿no? Y efectivamente está perfectamente protegida. Sí. Sí, bueno, esa protección luego con los años, si varía la discapacidad, si por ejemplo mejora, también se le puede quitar esa protección para que ella pueda acceder a lo que en principio no puede, o incluso ampliar la protección a más nivel para también estar más protegido. De hecho, se contempla, ¿no? que sea la propia persona la que administre esos bienes. Incluso se puede poner que sea la persona más su hermano, más sus padres, o sea que ahí no hay ningún problema. Podrían disponer cada uno de ciertos poderes para administrar esos bienes, ¿no? Vale, gracias. Una pregunta también para Jaime. ¿La normativa depende de la comunidad?
La normativa, esta es una ley del año 2003, que es del año 2003, si no me equivoco, que ha tenido variaciones, pero no, depende del Estado. Y o sea, no hay diferenciación en función, o sea, que se puede hacer en todos, pero Sí, se puede hacer en todas las comunidades. la fiscalidad no es, o sea, Exactamente. es distinta en función de cada comunidad autónoma. La donación no depende de cada comunidad. La tributación de los beneficios sí. O sea, quiero decir, antes hablábamos de la venta de acciones, por ejemplo, ¿no? Si son para el sufragio de las necesidades básicas, no hay tributación. En cuanto al tema de las donaciones y los actos jurídicos documentados, ya cada uno va según la comunidad autónoma. ¿Vale? Entonces, si yo dono 10.000 euros, esos están exentos en cualquier comunidad de España. Y ya todo lo demás sí que depende de cada comunidad. Gracias.